Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Elvis, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ingeniero, lo que pasa es que tengo un pequeño reclamo. Es respecto a la elección de gerencia, que es la última. Ya, a ver, dígame, ¿qué pasó? Ya, hay una pregunta que es, Gerencia, ¿dónde? gerencia me decía, ¿verdad? ¿Cómo? No lo escuché bien, A disculpe. ver, dígame, de gerencia me dice. Sí, exactamente, de gerencia, ingeniero. Es una pregunta que corresponde a, está acerca de un enunciado, que es de carril de aceleración ¿Tiene la o captura? desaceleración. Sí, Yo se la ingeniero, voy a yo enviar. también quería seguir la evidencia. A ver, dígame. Pero Ya, dígame espera si un momento, ingeniero. no hay problema. Puede ser que a veces en Sí, al parecer. lo que subo ahí, a veces me equivoco en la ponderación de la pregunta o algo se me escapa por ahí. Ingeniero, Sí, ingeniero, ya tengo ya la pregunta. Es la pregunta 16. A ver, ¿tiene la captura o algo para poder mirar? Aquí lo estoy revisando. Si le puedo compartir pantalla en tal caso. Ya la habilito. Ok. No estoy visualizando. ingeniero, yo también le quería comentar de eso. En mi caso son dos preguntas que yo considero, no sé, el resultado esté bien, pero la ha calificado de que está mal. Ya, no hay problema. Todo eso puedo yo corregir. Si quiere, le comparto rapidito, si el compañero Elvis no va a compartir, que yo tengo aquí la captura. Yo estoy esperando la ¿Ya? orden del ingeniero, nada más. No, sí, ya les habilité. Pueden compartir el. Ah, ya. Es la misma, creo, que la del compañero Elvis. Asimismo, el carril de aceleración, que el Esta misma concepto, mucho. La que tiene imágenes, me concepto dicen. No, la imagen no, la que es seleccionar a qué concepto pertenece, algo así es. Yo estoy ajá, con esa y ustedes. la de la imagen también. En mi caso, yo considero que está bien mi respuesta, la de la imagen en mi caso. A ver, pero déjenme ver para poder mirar. Dale, le comparto. Es en ese, ingeniero. Ajá, ese ingeniero también. Está bien carril de desaceleración, pero este diga puesto mal. Ya. A ver, Ya, ahora espérese. ingeniero, A ver, ya digan. ahora otra pregunta, ingeniero. Espérese, le tomo la captura, ¿ya? Póngale ahí Ok, una pregunta. esa es. Ok, listo. Ya, ahora ingeniero, otra pequeña acotación es la pregunta de acá, mire. Es la de aquí. O sea, aquí me baja, aquí yo puse una, como lo puede ver. Pero, ingeniero, usted me baja a 0,50. Eso es lo que le A quería ver, preguntar. destacamos dos tipos de intersecciones que son.
A ver, usted selecciona todas las anteriores. Pero, o sea, seleccioné solamente un ítem. ¿Ya? No seleccioné todo. Es muy diferente, pues, ingeniero. Si hubiera seleccionado todo, pues ahí bueno, O estaría sea, le bien que me pongan está, le está 0,50. restando 0.5 a la nota final. Sí, exacto, ingeniero. Mi resultado ¿Seguro? en sí es como de 10, 50, algo así. Pero aquí al parecer me resta, me resta 0,50. Entonces, Mm, ahí sí, a ver, bueno, es una sola pregunta. Mm, porque en las de selección múltiple, sí, es verdad, ahí está. mm, claro, esa sí, por eso no hay ten- ningún problema, pero Tendría que aquí revisarlo el sistema, a ver si el sistema funciona de esa manera, porque bueno, bueno, entendería que le yo- baja solamente a la pregunta, pero si le está bajando al examen final, ahí sí, claro, está mal. no, sí, me está bajando al examen, ingeniero. Yo saqué el resultado y sí, me está bajando este 0,50. Mm, claro, ahí no debería sumar nada más. O sea, si no está bien contestado, no Claro, debería sumar. era que vaya al cero nada más. Ya, bueno, a ver esa pregunta. ¿Y qué pregunta es? Déjenme le tomo igual la captura. Es la 10. Ya, bueno, ¿saben qué es? Como miro que hay algunas observaciones para revisarlo en la parte final, ¿sí? De eso, bueno, no me he percatado en esta evaluación, bueno, yo no les comenté. En esta evaluación sí, yo les responderé en algunas preguntas de que eh, ¿cómo se llama esto? Que exista sanción en este caso, si no contestan una bien, ya les iba a bajar, pero no sé, no considero que o tendría que revisarlo si el sistema lo estipula en este caso, como usted me dice. Si, si está haciendo referencia, entonces si no contestó bien esa, entonces le resta, entonces ahí estaría perjudicándoles, claro, a ustedes. Listo. Bueno, no hay problema en eso, ya vamos a corregir. A ver, mientras tanto, por favor, vamos a iniciar. Sí, ya son las 18 horas y 11 minutos. Se voy a empezar con el registro de la asistencia, ¿sí? Entonces, por favor, se encienden las cámaras. En la parte final revisamos cuando mejor estén todos, porque asumo que algunos compañeros más van a tener novedades entonces en la prueba, ¿sí? Sí, ingeniero. En mi caso, sí, tengo dos. Ya, no hay problema, eso lo revisamos. Saben que no, mi objetivo no es perjudicar. Bueno, y con todas las personas que se conectaron estos minutos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. Pido que enciendan las cámaras, por favor. Voy a pasar con el registro de la asistencia. Ya, a ver, el señor Alvarado Samuel está presente. Señor Marco Chango, encienda la cámara, por favor, Marco. Señor, Buenas noches. buenas noches. Señor Jimmy Choes. Jimmy Presente, ingeniero. Choes. Listo. Señorita María Fernanda. María Fernanda, está. Señor Freire Edith. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Señor Fuentes Elvis. Está, ¿verdad? Presente, ingeniero. Señor Pluas William. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, William. Buenas tardes. ¿Qué sería buenas tardes? Porque aún no merendamos. Señor Andy Romero. Andy. Listo. Señorita Valeria Villamar. Presente, ingeniera, buenas tardes. Enciendan por favor las cámaras, chicos. Señor Anthony Bisueta.
No. Señor Kevin Zamora. No. Señorita Mayer Lindumes. No. Y señorita Jimena Villegas. Zamora está trabajando, me indica. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bueno, dale que se comunique, por favor. A ver, tengo 8 participantes. ¿Están bien? ¿Alguien no contestó la lista? Zamora indica que está trabajando, pero sí está conectado. A ver, tiene razón. ¿Quién se conectó a este momento? Señorita Mayerly, ¿ya está presente? Sí, dígame. Estaba pasando el registro de la asistencia. A ver, enciendan por favor las cámaras ya y tomo la captura y ya para poder iniciar. Ya a ver ahí. Ya lo guardo nada más. Listo. Bien, entonces vamos a iniciar. Como la clase anterior revisamos unos ejercicios acerca de los estacionamientos. Básicamente vamos a complementar con 2 ejercicios más. Sí, les pido por favor que prestar atención, sí, para que puedan entender, sí. A ver, pero déjenme. A ver, les voy a compartir pantalla. Del ejercicio anterior, sé si pudieron revisarlo, chicos, y a ver si me comunican las dudas que se generaron, o las inquietudes que tengan en relación a ese ejercicio. Si lo revisaron, si pudieron revisarlo, el ejercicio que revisamos la clase anterior. A ver, chicos, si revisaron. Están ahí.
Vamos a ver este ejercicio, ¿ya? Por favor, no me contesta. Vamos a ver este ejercicio, en donde nos dice que la zona central de una ciudad dispone de 215 cajones de estacionamiento en la vía pública, ¿sí? Si el índice de rotación promedio es de 5 veces al día, ¿cuántos vehículos podrán estacionarse, en este caso, por día? Entonces, a ver, pensemos un momentito y analicemos el ejercicio ahí y ver sería en este caso su resolución, ¿sí? A ver, ¿alguien de pronto ya tiene una idea de cómo realizar ese ejercicio? A ver, chicos. A ver, entonces, verán, presten atención. En este caso, en el ejercicio, lo que nos está haciendo referencia, lo que nos está dando es el índice de rotación. Promedio nos dice de 5 veces al día. Y también nos está dando el número de vehículos, en este caso, número de espacios para estacionarse, que son de 215 cajones. Sí, entonces aquí tendremos que recordar la fórmula que teníamos, que el índice de rotación, en este caso promedio, es igual al número de vehículos que se estacionan sobre el número de vehículos para estacionarse. Entonces, de hecho, aquí nos está preguntando cuántos vehículos por día pueden estacionarse. En este caso, si ya nos está dando el índice de rotación 5 veces al día, y de los cajones o de los números de estacionamientos que dispone, entonces aquí tendremos que hallar cuántos vehículos pueden estacionarse en este caso al día. Entonces, básicamente aplicamos en este caso esta fórmula de aquí, ¿no? Donde nos está dando en este caso el índice de rotación que nos dice de 5 veces al día. Sí, y nos está dando el número de espacios para estacionarse que nos está dando de 215 cajones. Entonces, básicamente lo que vendría a realizarlo aquí es a reemplazar o igualar la fórmula para, en este caso, tener lo que me está pidiendo el ejercicio. En este caso, el número de vehículos, si puedo copiarlo, sí me está diciendo, voy a pasarlo en este caso a multiplicar. Entonces vendría acá. A ver, a ver. Ya, ahí me va a salir. Ya, entonces tengo de esta manera, ¿de acuerdo? Únicamente pasé el número de espacios para estacionarse, cambié en este caso el signo por igual y cambia por multiplicación. Entonces, como yo conozco el índice de rotación al día y conozco el número de espacios para estacionarse o el número de cajones para estacionamiento, entonces lo que me está preguntando de hecho es cuántos vehículos pueden estacionarse al día. Entonces, tendré que hallarlo en este caso de esta manera, ¿no? Multiplicando el índice de rotación por el número de espacios que tengo disponibles para albergar el número de vehículos. Entonces, únicamente yo lo voy a copiar nuevamente acá para que quede de manera correcta, ¿sí? Es decir, esto tendría que quedar luego del igual. Sí, sí me están siguiendo ahí, por favor.
¿Sí se está entendiendo ahí lo que se está realizando? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, el índice de rotación. ¿Cuánto nos dice que es el índice de rotación? 5. Ya, nos dice que es igual a 5, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a ponerle aquí 5. ¿Y cuánto nos dice que son el número de estacionamientos disponibles? ¿Cuántos son los espacios disponibles? 215. 215. 215, ¿verdad? Entonces, únicamente aplicaría en este caso esa multiplicación. ¿Cuánto me da, por favor? $1075. 1075, ¿verdad? Ya, 1075. Listo, entonces, estos serían el número de vehículos, sí, vehículos que podrían, en este caso, albergar con 215 cajones, ¿no? Conociéndose ya, de hecho, el índice de rotación al día. Sí, entonces, prácticamente estaría resuelto ya el ejercicio, porque es lo que nos pide cuántos vehículos pueden estacionarse al día. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Tengo otro ejercicio aquí, pero no lo he tenido anotado. Voy a copiarlo rápidamente para que podamos resolverlo con ustedes. Sí, nos dice que durante un periodo de observación de 8 horas, 80 vehículos diferentes utilizaron, a ver, utilizaron 40 cajones. Aquí lo que nos pide, se desea conocer el índice de rotación diaria para el periodo por favor, si ya van revisando el ejercicio y vamos entendiendo. Ya, ahí está, ese es todo el enunciado del ejercicio. Lo que nos dice es que durante un periodo de observación de 8 horas, ¿sí? 80 vehículos diferentes utilizaron en este caso 80 cajones de estacionamiento. Entonces, lo que nos pide aquí, se desea conocer el índice de rotación para el periodo, en este caso, de las 8 horas, es decir, el índice de rotación diario, ¿sí? El índice de rotación por hora, es decir, cada hora cuál es su índice de rotación, y la duración media, es decir, cuánto aproximadamente dura cada vehículo, en este caso, en un cajón, en un estacionamiento. ¿De acuerdo? Sí, entonces, lo primero que nos dice es el índice de rotación diaria. Entonces, recordamos igual la misma fórmula, voy a tomar de aquí el índice de rotación diaria, el número de vehículos que se estaciona sobre el número de espacios que tengo yo habilitados, en este caso, para estacionar, para el estacionamiento. Entonces, aquí, Ese es el vehículo, esa es la fórmula de oferta y demanda, ingeniero. sí, de oferta y demanda. Lo que voy a hallar en este momento es el índice de rotación, el índice de rotación diario, ¿sí?
En este caso, si yo digo el índice de rotación diario, me está haciendo referencia a las 8 horas. ¿Sí? Porque en este caso 8 horas es lo que estimamos que ha durado en este caso el levantamiento, la información, el levantamiento de información en este caso de este proyecto. ¿Sí? Entonces, únicamente ahí aplico. Entonces, tengo el número de vehículos que se estacionan. ¿Cuánto tenía el número de vehículos que se estacionan? ¿Cuánto tengo ahí el número de vehículos que se estacionan? 80. Ya, a ver, ya, ¿y cuántos son los espacios en este caso disponibles o los que se ocupan? 80 me decían, ¿verdad? Y el número de espacios para estacionarse, ¿cuánto tengo en este caso? 40, ingeniero. 40. 40, ¿verdad? Entonces, bueno, acá arriba, 80 vehículos, ¿verdad? Ya, y abajo en este caso tengo 40 cajones. Hasta ahí estamos bien. Entonces, 80 dividido para 40, ¿cuánto me saldrá? 2. 2 en este caso. 2 en este caso, 2 vehículos. Micrófono, por favor. 2 vehículos en este caso por cada. Yo manejo, pero si no que. Conversa con Iván, pero. Por favor. Yo voy conversando. Ya digo yo. Vayan con cuidado, vayan con cuidado. Ya. Los vas a dejar botados. Vayan. Está con el micrófono encendido. Entonces aquí me está haciendo referencia que en este caso 2 vehículos por cajón en el periodo en este caso de 8 horas o el índice de rotación diaria, no es diaria, ¿sí? Entonces ahora el índice de rotación en este caso por hora. Ahora eso voy a hallar en este caso. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar el índice de rotación en este caso por hora? En este caso por hora, ya no tendré aquí las 8 horas, ¿verdad? Ya únicamente aquí será por hora. Entonces aquí nos decía que era igual al número de vehículos, en este caso, sobre los espacios disponibles y sobre, en este caso, el número de cajones, ¿sí? Entonces, en este caso, tenía de la siguiente manera. Sí, listo. 80, en este caso, vehículos sobre, como estoy haciendo por hora, entonces aquí nos decía, durante las 8 horas que estoy haciendo referencia de la duración, en este caso, del proyecto, o está haciendo referencia propiamente, ¿no? Del cuánto duró el estudio como tal para el levantamiento de información, ¿sí? Entonces, está haciendo referencia de 8 horas y lo que queremos saber aquí es el índice de rotación, qué es lo que pasa cada hora. Entonces, por eso ubico 80 sobre las 8 horas y sobre los 40, de igual manera, cajones que en este caso están ocupando o están disponibles como tal, ¿sí? Entonces, básicamente aquí aplico esta operación, que sería 80 dividido para 8, me daría en este caso 10, y 10 para 4, en este caso me daría 0.25, si no estoy mal. Comprobémoslo. Sí, 0.25. Sí, entonces en este caso 0.25 vehículos por cajón. Aquí quisiera ubicarlo de esa manera. Voy a ponerlo ahí. Vehículos. Cajón. Y en este caso por hora. Así que ya no me entendió muy bien
la fórmula como yo quería. Exacto, ahí sí me entendió. Listo. Entonces, aquí me está dando a entender que el índice de rotación por cada hora será 0.25. ¿Sí? Es decir, 0.25 vehículos por cajón por hora. Y lo que me pide también es la duración media. Entonces, la fórmula de la duración media, igual lo voy a tomar de aquí, que ya tenía premeditada. Entonces, lo que nos dice aquí o lo que vamos a hallar también es la duración media. Entonces, esto será la duración. La duración media, que es igual a DE sobre 1 sobre el índice de rotación. Pero el índice de rotación tienen que tener en cuenta que este índice es el índice de rotación horario, es decir, el que tenemos por cada hora. Entonces, aquí, de igual manera, vamos a tener 1 sobre el índice de rotación, que ya lo hallamos que era 0.25 vehículos cajón por cada hora. Entonces, aplico en este caso esa operación matemática. 1 dividido para 0.25, ¿cuánto nos da? Me sale 4 a mí, ¿sí? Entonces, 4 en este caso, 4 horas, ¿sí? En este caso que va a ocupar un cajón, ¿sí? En este caso, cada vehículo, ¿no? Es decir, obviamente cada cajón va a ser ocupado por un vehículo. Sí, entonces estaría ya resuelto ahí el ejercicio, estaría ya completando lo que nos dice. Se desea conocer el índice de rotación diario, que es aquí en este caso para las 8 horas, el índice promedio o el índice de rotación por hora, en este caso que nos estamos hallando aquí, el índice de rotación para las 8 horas, es decir, qué pasa dentro de cada una de esas horas, y la duración media, ¿sí? Es decir, cuánto es la duración que estimamos que dura, en este caso, cada vehículo en cada cajón. Entonces, estimamos que son 4 horas que dura, en este caso, permanece un vehículo en cada cajón, ¿no? Entonces, como miran, estos son ejemplos muy, que lo podemos llevar muy a la realidad y hacerlos de relación, hacerlos referencia con las ciudades o los centros de las ciudades o dependiendo de los lugares, ¿no? Habrá lugares donde incluso tal vez esta duración puede aumentarse o puede disminuirse, dependiendo a veces de las actividades en donde propiamente están los estacionamientos, o en función de eso, fijar de hecho el tiempo estimado máximo o la tarifa incluso para que pueda en este caso implementarse un sistema de estacionamiento, en este caso tarifado. ¿Sí? ¿Está claro entonces el ejercicio? Listo. No existen dudas ahí de cómo hallarlo. Recuerden que como son ejercicios, igual van a ir parte de aquello en las evaluaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, si está claro, no hay problema. Bien, a ver, déjenme ver esta otra presentación. Porque ustedes la exposición tienen la siguiente clase, ¿verdad? De gerencia, si no estoy mal. Estamos bien ahí. La siguiente clase tienen, ¿verdad? Sí. Cuando el jueves. El jueves, ¿verdad? Ya, entonces, si no existen dudas, vamos a continuar. Y dentro del siguiente tema tenemos otros aspectos de la gerencia del tráfico. Entonces, dentro de estos otros aspectos están los dispositivos del control de tránsito, las señales, y no vamos a profundizar en esta parte, ¿no? Porque prácticamente lo que es señalización
ya lo hemos revisado en el tercer semestre, lo que son las dos normativas, la señalización vertical y la señalización horizontal. Entonces vamos a irlo revisando brevemente esta parte, ¿no? Entonces los dispositivos de control, bueno, se denominan a las señales, marcas, semáforos o cualquier otro dispositivo que se coloca sobre o adyacente, en este caso a las calles y carreteras, por una autoridad pública con el objetivo de prevenir, regular y guiar a los usuarios, en este caso de las mismas. Pueden ser conductores o peatones, sí, todos los que hacen uso del espacio público. Estos dispositivos indican obviamente precauciones o las señales propiamente preventivas y que se deben tener en cuenta, además de las limitaciones que son las restricciones o las señales regulatorias, es decir, lo que no está permitido o los límites que en este caso tendremos. Que gobiernan el tramo en circulación y las informativas, que en este caso sirven de guías de orientación para llegar a lugares, para fijar tal vez la ruta o el destino que se estima seguir, ¿no? Dadas en condiciones específicas de la calle o carretera, es decir, de hecho aquí fijadas ya previa una autoridad pública, y esto en base a un reglamento, en base a ya unas dimensiones, en base ya a algo que está estipulado, ¿sí? Y las señales propiamente, o los pictogramas, señales son símbolos, figuras, palabras pintadas en tableros, colocadas en postes, que transmiten un mensaje visual a los conductores de los vehículos. Bueno, en este caso no solo a los conductores, de hecho, sino a los peatones también. En vías de dos sentidos, señales están colocadas a la derecha del sentido de avance de los vehículos y en la cara del conductor para ser visibles claramente. Bueno, estas señales tienen la característica de que deben ser retroreflectivas, es decir, que puedan visualizarse tanto en horarios del día, de la mañana, en la tarde y en la noche, donde no hay iluminación, en este caso natural, ¿sí? Entonces, de igual manera, esta clasificación tenemos que son las verticales, horizontales, semáforos y los dispositivos de seguridad. Dentro de las verticales ya conocemos que están las regulatorias, las preventivas, las de información, las señales especiales delineadoras y para trabajos y propósitos especiales. Dentro de las horizontales tenemos, son las líneas longitudinales, las líneas transversales, los símbolos y leyendas, otras señalizaciones como chevrones, etc. Y los semáforos que justamente los revisamos la clase anterior o las clases anteriores, en donde teníamos los semáforos vehiculares, peatonales, especiales, y dentro de los vehiculares teníamos los que son accionados y los que no son accionados por el tránsito, ¿sí? Entonces aquí brevemente alguien puede dar un ejemplo de lo que serían las líneas, por ejemplo, longitudinales. ¿Cuál sería una línea longitudinal y una línea transversal? A ver si están atentos. A ver, participen, por favor. No quisiera llamarles, pero si hasta que no participan, les pregunto. ¿Cuál sería un ejemplo de una línea transversal y una línea longitudinal? Línea transversal es cuando está de un costado a otro de la vía. ¿Ya cuál podría ser una línea transversal? Un paso cebra, un paso peatonal. Ya, perfecto, muy bien. ¿Y una línea longitudinal? Las líneas amarillas, las que dividen los carriles. Ya, una línea separadora de carril. Perfecto, ¿no? Entonces sí estamos claros en este aspecto, ¿no? Listo, entonces, bueno, la clasificación de manera general, o los dos grandes grupos, podríamos decir lo que es la vertical y la horizontal. Propiamente la vertical es aquella que, bueno, está colocada en postes verticales sobre la superficie del pavimento, en lugares adecuadamente ubicados, es decir, va a estar sobre, en este caso, postes ubicados, en este caso, como señales o pictogramas, ¿sí? Propiamente, en este caso, de manera vertical, como su nombre mismo lo hace referencia. Y nuevamente ahí, bueno, tenemos las regulatorias, preventivas, de información, especiales delineadoras y para trabajos especiales. Bueno, esto, algo que rescatar aquí, en
clasificación que tal vez se maneja en diferentes países van a estar tal vez en 4 grupos o en 3 grupos principales. Dentro de ellos tal vez va a estar las regulatorias, las preventivas y las de información, ¿sí? Como los 3 tal vez grandes subgrupos dentro de la señalización vertical. Obviamente esto puede cambiar de acuerdo al país o a la nación, ¿no? Pero bueno, son clasificaciones a veces que se las dan diferentes países. Y la señalización horizontal propiamente consiste en marcas pintadas, en este caso sobre la superficie del pavimento o con elementos que sobresalen un poco de este pavimento. En este caso van a estar sobre la capa asfáltica o sobre algún tipo, en este caso, de capa asfáltica, ¿no? Es decir, sobre la superficie. Y aquí tenemos las longitudinales, transversales, símbolos y leyendas que pueden ser, en este caso, las líneas, perdón, las flechas direccionales, es decir, indican salida de un carril, etcétera, ¿no? Y otras señalizaciones como chevrones, que básicamente, bueno, nos sirven sobre todo en la noche para tal vez dar una alerta de cambio de carril, ¿sí? O como iluminación. Y los requisitos, satisfacer la necesidad de circulación, en este caso, llamar la atención de los conductores, peatones o quienes hacen de actores viales, transmitir un mensaje claro y conciso, es decir, que el conductor o el peatón no tenga interpretación personal, ¿no? Imponer respeto en las calles, es decir, que esté bien ubicada, que no esté tal vez con grafitis, que no esté tal vez con algún tipo de publicidad, de propaganda, ¿sí? Que no dé una forma de desinterés por parte del usuario. Estar en un lugar apropiado con el fin de dar tiempo a reaccionar, es decir, su ubicación, ¿sí? Entonces, para que cumplan, de hecho, para la instalación, siempre tiene que estar a cargo de un técnico, en este caso de transporte, tanto ustedes como futuros profesionales, quienes pueden estimar o estipular dónde se requiere una señalización y cómo sería la manera adecuada de ubicar. Entonces, también deben cumplir requisitos en cuanto a su forma, en cuanto a su color, ¿sí? Es decir, en la forma, dependiendo del tipo de señalización, ya sea en este caso sobre todo para las verticales, ¿no? En donde cada pictograma ya va a dar referencia a qué tipo de información, ¿sí? Si por ejemplo, fondo amarillo, si son fondo azul, o si tienen líneas rojas, entonces ya se entiende si son informativas, si son preventivas o son de restricción, ¿sí? Y el color, obviamente, como les hacía referencia, es decir, ya ustedes con fijar o mirar el color ya pueden entender qué tipo de señal hace referencia, ¿sí? Y tal vez si la gravedad del aviso, ¿no? Y también deben cumplir en dimensiones en este caso, dependiendo, perdón, del tipo de vía, de la velocidad tal vez que esté permitida o la velocidad límite como tal dentro de una vía. Entonces va a variar también el tamaño de esta señalización, ¿no? Porque no va tal vez a tener la misma visibilidad un vehículo que puede estar hasta 80, 90 kilómetros, que un vehículo que está menos de 40, 30 kilómetros dentro de una ciudad. Entonces, esas dimensiones también van a variar en función de aquello, ¿sí? Por el grado de visibilidad que van a tener, ¿sí? Y la reflexión, o en este caso la visibilidad, obviamente todo en la noche, ¿no? Donde de cierta manera no es lo mismo que en el día, entonces debe cumplir la reflectividad. Entonces, dentro de nuestra normativa, recordar que tenemos origen básicamente en estos dos subgrupos, ¿no? Reglamento Técnico Ecuatoriano, RT INE 004, la parte 1, la señalización vertical, y la parte 2 que hace referencia a la señalización horizontal, ¿sí? Que eso ya lo hemos revisado. Entonces, el significado de estas formas y colores, tenemos los circulares, cuadradas, rectangulares, en este caso se distinguen, como les dije, estos colores rojo, amarillo,
azul e incluso también la verde, ¿no? Entonces, donde nos dan orientación, en este caso cuando son rojas, que son restrictivas, es decir, que tienen limitaciones, prohibición de estacionar, de pararse, de detenerse, ¿sí? En las de prevención, que básicamente vienen dadas con color amarillo, ¿sí? Y las informativas, que bueno, lo podemos encontrar en colores verde o en color azul. Básicamente guardan información de algún servicio, una estación de servicio, tal vez un local comercial, aeropuerto, y las verdes que básicamente indican la dirección, es decir, límites de, perdón, límites tal vez de altura, perdón, no de altura, perdón, identificación tal vez de destinos, kilómetros de que se aproxima o tal vez de determinado lugar o la dirección que deben tomar, ¿no? Entonces, dentro de las señales verticales, dentro de las señales regulatorias, tenemos, bueno, las regulatorias que, bueno, básicamente viene a tener una subclasificación, que son una serie de prioridad de paso, de serie de movimiento, dirección, restricción de circulación, límites máximos, serie de estacionamientos, placas complementarias y series misceláneas, que dentro de ellas podemos encontrar lo que es la señal de pare, la señal de aduana, la señal de ceda al paso, de una vía, de doble vía, ¿sí? En este caso doble vía, una aproximación a una Y, ¿sí? Que son señales propiamente regulatorias. Entonces aquí tenemos muchos ejemplos de estas señales regulatorias, donde tenemos no entre, no girar en U, reduzca la velocidad, la prohibición de un vehículo, en este caso motorizado, límite de velocidad, ¿sí? Prohibido utilizar la bocina, la parada, zona de estacionamiento, ¿sí? ¿Alguien sabe la interpretación de cada una de estas D que tenemos aquí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué significa esta E? Con una rayita en la mitad. Es prohibido ¿Recuerdan? estacionarse. ¿Perdón? Prohibido estacionarse. A ver, ya, prohibido estacionarse. Y ahora la E de acá. Es prohibido estacionarse en ambos lados, creo que era. Mm, Prohibido estacionarse y detenerse. perfecto, gracias. La de acá. Esta sí está más clara, ¿no? ¿Cuál es la de acá? Si está clara, zona Se apagada. puede Zona estacionar, de pero tiene que pagar. Ya. ¿Y la de acá? eh, es permitido estacionarse. Perfecto, sí, está claro. Listo. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de cómo más o menos ya dentro de tal vez de los proyectos que se realizan, cómo se ubica este tipo de señalización, en este caso de tipo restrictivo. Y ahí pueden ver ustedes, ¿no? En este caso tenemos una señal de pare, tenemos una señal que indica la velocidad máxima, la ubicación en este caso para vehículos de transporte pesado, tenemos un puente que indica en este caso la altura, ¿sí? No rebasar, ¿sí? Entonces, más o menos que ustedes vayan teniendo conocimiento e idea en este caso. Claro que esto a veces se maneja bajo programas, ¿no? Pero eh, si queremos llevarlo de esa manera, pues irlo teniendo en cuenta qué señales bajo las características obviamente de la vía o del tramo se deben instalar. Sí, aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos una intersección. Tenemos prohibido girar en U, prohibido girar en este caso un giro a la izquierda, un giro a la derecha, ¿sí? Una señal de ceder el paso, una señal de pare, ¿sí? Una señal de prohibido circular en este caso de manera directa, ¿sí? Entonces, otro ejemplo para cuando tenemos en este caso
señales restrictivas o tenemos que ubicar señales restrictivas. Entonces, las señales preventivas, de igual manera, dentro de la clasificación, son las que obviamente vienen a alertar de posibles peligros a los conductores o a los usuarios como tal. Entonces, de igual manera nos da aquí, de hecho, ya se instala una distancia mínima de 100 metros en vías urbanas y 150 metros en vías rurales, ¿sí? Antes de un posible o eventual peligro. Entonces, esto tienen que tomarlo muy en cuenta, ¿no? 100 metros en vías urbanas y 150 en carreteras ya rurales, ¿no? Igual tenemos una clasificación, serie de alineamiento, serie de intersección y empalmes, serie de aproximación de dispositivos, serie de anchos, de asignación de carriles, de obstáculos y serie peatonal y complementaria. Entonces aquí tenemos igual ejemplos de señales, en este caso preventivas. Tenemos la alerta de un semáforo, de poder girar en U, de poder realizar un giro a la izquierda, en este caso una proximidad a una curva sinuosa, una intersección en cruz, una intersección en T. Sí, entonces básicamente nos alerta, ¿no? de los posibles peligros o las características que se pueden presentar más adelante de la vía. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos igual más ejemplos, ¿no? Donde nos indica, por ejemplo, aquí la circulación en ambos sentidos, carril derecho termina, carril izquierdo termina, que son señales que están dentro de las señales preventivas propiamente, ¿no? Entonces aquí de igual manera un ejemplo. Entonces miren aquí, aquí nos indica la aproximación a una rotonda o un redondel, aquí nos indica aproximación a un desnivel, en este caso cuesta, la aproximación a un cruce de ferrocarril y la aproximación de una curva. Así que esto todo lo observamos en la parte en carreteras rurales, ¿no? De igual manera, miren aquí, nos indica empiezo por acá, la terminación de un parterre central, el inicio de parterre central, un giro a la izquierda, tengo aquí un giro a la derecha, una intersección en T, una reducción de carril. Sí, todas estas consideradas como las señales preventivas. Entonces, mm, esa sería, en este caso, cuando tal vez en una vía requiera señalización, ¿sí? Ubicar estos diferentes tipos de señales, ¿no? Obviamente aquí entonces va a ir en complemento, ¿no? Las señales las preventivas, las de restricción y también las señales de información o las informativas, ¿sí? Básicamente estas señales tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios viales, en este caso proporcionándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos. En este caso tenemos las señales de información de guía, señales de información de servicios y señales misceláneas. Básicamente nos indica en este caso, como ustedes miran, si continúa recto va a llegar a Quito, si el desvío está a la derecha Sangolquí y a la izquierda Loa, ¿no? Son ejemplos dentro de nuestro país, ¿sí? Igual tenemos en este caso el pictograma, señal para ubicar el tipo de carretera. Entonces, bueno, aquí tenemos más de ejemplos, zona de control de tráfico, ¿sí? Área de descanso, un determinado número de kilómetros. Y aquí un ejemplo dentro de un proyecto, en este caso, cómo podría ir. Bueno, aquí básicamente tenemos cuando se aproxima tal vez a una intersección o propiamente a una intersección o a un desvío, entonces apoyado en este caso flechas, ¿no? Para la izquierda, en este caso, por ejemplo, Santa Cruz, recto y a Cani, ¿sí? Y a la derecha de igual manera. Incluso aquí nos da, bueno, entenderemos, ¿no? Esta no sería el número de kilómetros, sino sería la denominación del nombre de la vía como tal, ¿sí? Ya, entonces, y la señalización horizontal, igual tenemos, ¿sí? Que, bueno, la clasificación según su forma van a ser las líneas longitudinales, transversales,
símbolos y leyendas y chevrones como ya lo revisamos. Las marcas por su color se clasifican en 3 grupos, en este caso de prohibición, indicación y peligro. Entonces las rayas de color amarilla pintadas sobre el pavimento de forma en este caso continua van a indicar la prohibición. En este caso ningún vehículo podrá rebasar o cruzar en este caso estas rayas, o sea no deberían cruzar, ¿no? Las rayas de color blanco en este caso sobre el pavimento, continuas o discontinuas significan, en este caso, una indicación que los vehículos podrán rebasar o cruzar una raya discontinua en caso de adelantamiento o cambio de carril, dependiendo abstenerse a rebasar o cruzar en rayas continuas, excepto cuando estas estén colocadas a través de la calzada indicando la precaución. Igual manera, las rayas de color blanco pintadas sobre el pavimento en forma oblicua significa en este caso peligro. Los vehículos podrán continuar su marcha, pero el conductor deberá tomar precaución para detectar el peligro existente que se aproxima. Entonces, para los que tal vez ya son conductores o se han percatado más ya de esta parte, ¿no? ¿Cuál es el significado que tendría en este caso la señalización y los colores pertinentes, tanto el amarillo y el blanco? Es decir, indican la prohibición o indican que está tal vez permitido o habilitado para rebasar en este caso, ¿no? Entonces, las marcas son de diferentes tipos y tienen diferentes significados. Sí, las clasificaciones en este caso tenemos por rayas centrales, las rayas limitadoras de la calzada, rayas separadoras de carriles, rayas canalizadoras, rayas de parada, rayas de cruce para peatones, proximidad de obstáculos, cruce de ferrocarril, estacionamiento permitido o estacionamiento prohibido, marcas indicadoras de peligro, limitadoras de isletas y postes delineadores. Y dentro de las rayas centrales tenemos las rayas continuas y descontinuas. Y ahí tenemos, bueno, un ejemplo, ¿no? Donde no está o indica que no está permitido realizar el adelantamiento, en este caso, en los 2 casos, y donde sí estaría permitido en este caso realizar un adelantamiento, ¿sí? Estas líneas de color negro que ustedes pueden mirar ahí, hace referencia a que el vehículo en este caso podría realizar la acción o maniobra de rebase, obviamente, si no existiera otro vehículo en sentido contrario, ¿sí? Tenemos las rayas o las líneas de parada, ¿sí? En donde la aproximación, en este caso, a una intersección, bueno, nos vamos a encontrar, en este caso, la línea de pare propiamente, ¿no? Las rayas de cruces para peatones, en donde básicamente vienen a ser las líneas o cruces cebra, ¿no? Que están habilitados, o el espacio está habilitado para que el peatón pueda cruzar, en este caso, la vía, ¿sí? Las rayas de aproximación a obstáculos, como ustedes miran ahí en la imagen, sirven para anunciar la existencia de un peligro y al mismo tiempo canalizar el tránsito desviándolo del obstáculo que se presenta. Estos obstáculos, sobre todo tal vez en puentes, ¿no? Donde siempre va a haber la necesidad de que exista en este caso una columna en la parte central. Entonces, cómo le direcciona en este caso al tránsito por medio de estas líneas de aproximación, ¿sí? Marcas en cruces de ferrocarril, esto igual creo que todos lo hemos visto, lo hemos observado dentro de nuestras carreteras, cómo está en este caso señalizado lo que es la F y la X y la C, y básicamente indica la aproximación del cruce de ferrocarril. Las marcas reguladoras para uso de carriles, en este caso, las que indican un giro cuando está permitido a la izquierda, cuando puede continuar en línea recta, o cuando puede, en este caso, realizar un giro a la derecha, ¿no? Para los diferentes sentidos o carriles de circulación.
Marcas de estacionamiento permitidos. En este caso, cuando está parte de la vía o un espacio destinado para que puedan realizar esta acción, es decir, de poder estacionarse dentro de una vía, ¿sí? Y las marcas de incluso de prohibición también de estacionamiento, es decir, donde no está permitido o habilitado. Y las marcas indicadoras de peligro, que en este caso vendrían a ser de este tipo, ¿no? Las que están ubicadas ahí en líneas, en este caso de color amarillo y negro, ¿no? Que indican potencial peligro, en este caso puede ser un parterre central o un obstáculo como tal, o la desviación para tomar otro carril, ¿sí? Y los postes delineadores, que básicamente igual están ubicados en curvas o en lugares donde propiamente el diseño geométrico presenta características o un potencial peligro. Entonces, de alguna manera, este tipo de señalización alerta o brinda información al conductor que debe tomar principal atención, ¿no? Y las marcas delineadoras de isletas, en este caso lo que tendríamos dentro de los parterres centrales, que nos indican que existe una separación, en este caso por una separación por algún tipo de ya construcción física como tal. Y finalmente, considerar estos dos definiciones o dos términos que muchas de las veces lo hacemos como, lo tomamos como términos similares, pero como lo miramos en las dos definiciones, propiamente son diferentes, ¿no? La señalización como tal debe tener en cuenta que el código que utilice debe haber sido homologado o normalizado, que en nuestro caso vendría a ser dado por las dos normativas que tenemos, ¿no? Tanto la de señalización horizontal y señalización vertical, ¿no? Debe ser el mismo independientemente del lugar donde se aplique, por así decirlo, no es necesario que tenga en cuenta características del entorno, porque no debe influir en él, es decir, nosotros en nuestro país, si son las señales restrictivas, en este caso de color rojo, tal vez en Colombia, en Perú, van a ser de igual manera, ¿sí? Las señales preventivas igual van a ser de color amarillo, aquí en Perú, en Colombia, o sea, van a ser del mismo tipo, ¿sí? Es decir, ya está normado y es un lenguaje universal, ¿sí? A diferencia de lo que vendría a ser la señalética, que, bueno, es una técnica, de hecho, comunicacional, es decir, que nos sirve para dar a conocer de igual manera algún posible peligro o dar a comunicar de alguna alerta que deben tener en cuenta o la ubicación propiamente tal vez de una salida de emergencia, de un extintor o de algún cuidado en especial. Entonces, viene en base a estas necesidades, ¿no? Necesidades de un individuo o un grupo de personas, pero dentro de un espacio determinado, es decir, que puede estar dentro de un lugar, de un edificio, de una casa, de un local, de un centro comercial, de hecho, ¿sí? Es decir, en base a esas necesidades, ¿sí? Y la función es ayudar a los individuos a identificar, regular y facilitar el acceso a los servicios requeridos en un entorno definido. Entonces, básicamente la principal diferencia va a ser que la señalética está definido está estipulado para un espacio determinado o un entorno ya fijo. Básicamente vienen a ser los espacios cerrados, ¿sí? Un edificio, un local comercial, un centro comercial, ¿sí? Que son espacios propiamente limitantes o ya fijados, ¿no? A diferencia ya del espacio público, una vía en donde básicamente se presentan igual potenciales peligros, pero que estas señalizaciones ya vienen normadas bajo un reglamento, ¿sí? Y esta señalética más que todo viene en base a esta necesidad o al requerimiento que se vean inmersos dentro de tal vez de un establecimiento.
¿sí? Entonces, hasta ahí pregunto, ¿tienen alguna inquietud de lo que, bueno, hemos revisado? Como ustedes miran, tal vez es algo, no lo he profundizado tanto porque es algo que tal vez ya en su momento lo revisamos, ¿sí? Sobre todo la señalización horizontal, tal vez no a profundidad, pero bueno, ya lo hemos revisado, ¿no? Si tienen entonces alguna pregunta, inquietud referente a esto, ¿todo está claro? ¿Está claro? A ver, señorita Valeria, ¿alguna pregunta? No. Señorita Valeria, ¿sí está presente? Sí, mira. A ver, señorita Jimena, ¿está presente? ¿Alguna pregunta, un comentario, algo que añadir? Sí, mira. ¿Están presentes, estimados estudiantes? Aquí estamos. ¿Están ahí? Que ya les pregunto a dos personas y no me contestan. A ver, hagamos un sondeo. William, ¿está presente? Sí, dígame, ingeniero. ¿Tiene alguna pregunta, algo, William? No. No, ingeniero, la última parte fue que no escuché bien por el motivo de que mi internet está lento. ¿Cuál parte de La señalización? última que estaba explicando. Señalética. De señalización y señalética, me decía. A ver, alguien que me pueda ayudar, entonces, ¿qué entendieron? Para que William me escuche. ¿Qué entendieron por señalización y señalética? ¿Cuál creen que será entonces la principal diferencia entre estas dos? Ingeniero, Dígame. yo tengo entendido que las señaléticas son los instrumentos, los elementos que se utilizan para elaborar la señalización. Y a base de eso se forma la señalización, que es a base de un conjunto de parámetros y reglamentos. Tengo entendido que podría ser eso. Sí, está bien, por ahí va. Lo único que la señalética no me quedó un poco muy claro. Entonces, es como que va de acuerdo a la necesidad. Así le entendí, Andy. No, para ponerlo así, las señaléticas son los elementos que se utilizan para elaborar dicha herramienta. Yo podría decirlo así, ¿no? Por eso, a ver, los elementos. Por ejemplo, cómo el tipo, etcétera, todo eso. No lo escuché. A ver, sí está bien, Andy, está bien lo que usted me dice. A ver, alguien más quisiera escuchar. Marco, si está ahí, Marco, Elvis. Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué entendieron por señalización y señalética? Facilito, ingeniero. Eso. Pues, me motiva y que me diga. Claro. Pues. A ver, ¿qué entendieron entonces por señalización? En un resumen así fácil, que la señalética es la teoría de la cual se origina la señalización. ¿Ya? ¿Y cómo vendría a ser tal vez ya en la parte práctica? En la parte práctica, la señalización es lo que está destinado, lo que nosotros vemos, es lo que es lo que regula el flujo vehicular, la gente. Ya. Eso. ¿Y la señalética?
Y la señalética es lo que se usa para realizar lo que es la señalización, o sea, la teoría. O sea, se podría decir que la señalización es el resultado del aplicar la señalética. Ahí sí ya me dejó con dudas ya. Lo que me dijo, a ver, al inicio, que la señalización era, a ver, ¿cómo era que me dijo de la? Que la señalética es la teoría a la cual se origina la señalización. Es la teoría de, bueno, a ver, yo le entiendo desde esa manera que en este caso la señalización, como les decía, es para un espacio definido. O sea, en este caso puede ser un edificio, ustedes propiamente, de hecho en todas las instituciones, fábricas, siempre van a requerir de la señalética, o sea, de un plan ¿cómo es lo que la carrera de riesgos, más o menos, lo que ellos se enfocan. Un plan de emergencia, un plan de contingencia, no estoy seguro. Donde indican, por ejemplo, salida de emergencia, un lugar o una zona segura, extintores, primeros auxilios, indican este tipo de información, pero obviamente dentro de un espacio o un lugar definido, ¿sí? Que básicamente tal vez ustedes pueden ir y comprar y observar, ¿no? Pueden haber incluso en diferentes tamaños, uno más grande, uno más pequeño, o sea, no está normal, a eso quiero que voy, no existe tal vez propiamente un reglamento que me diga debe ser de este tipo, de este tamaño, o sea, no existe relación de la señalización que como tal ya tenemos en algo normado, en dimensiones, bajo un reglamento, ¿sí? De ubicación, de dimensiones, de características, de especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, eso sí, digo, bajo mi criterio, porque igual algunas personas que consideran que la señalización y la señalética es igual o es similar, entonces bajo igual mi apreciación, sí tiene diferencia, y la diferencia en este caso sería esa parte, ¿no? Que la señalética puede acoplarse a la necesidad que tengan dentro de ese espacio definido, es decir, puede ser que esté ubicado tal vez, se me ocurre, ¿no? Junto a una ladera, y tenga que existir una salida de emergencia, y dónde va a ser esa salida de emergencia. Entonces, y es un espacio definido. En cambio, ya la señalización como tal es todo el espacio público que nosotros tenemos, ¿sí? No sé si alguien más desea dar un comentario acerca de esta parte, de lo que sería la señalización y la señalética. Hijo, si les dijera por un medio punto, ahí sí hablarían. Claro, pues yo tengo ya un punto. Ya. Perfecto. A ver, pero participen, ya. Ya nos quedan minutos. Señorita Mayerlin, a ver, ya con usted finalizamos esa parte. ¿Qué entendemos entonces por señalización y señalética? Ahí lo que usted entendió, señorita Mayer. En la señalización puede ser que una guía para que, digamos, para poder llegar a su destino, o sea, es lo que guía a las personas para, ya sea como tipo para estacionamiento o dirigirse hacia algún lugar. Ya, y la señalética. Señalética. ¿Cómo le digo? Orientación. Para que, o sea, como para que los usuarios tengan un... ¿Cómo le explico? No, está muy bien. Y tómenlo del ejemplo que usted mismo me dice de la señalización. Lo que usted me mencionaba al inicio de que más o menos es la orientación para usted dirigirse a un lugar. Entonces ya estamos haciendo referencia de un espacio público como tal, ¿sí? Y si lo hacemos referencia
perdón, con la señalética, entonces, ¿cuál vendría a ser un poco ahí la diferencia? ¿Escuchó? ¿Me podía repetir? A ver, ya, no hay problema. Usted me decía al inicio, ¿no? Que el ejemplo, más o menos, cuando usted tal vez quería dirigirse de un lugar a otro, es decir, usted va a ir por el espacio público, va a ir caminando, puede ir en bici, en transporte público, en vehículo particular. Entonces hacemos referencia como al espacio público como tal, como un todo. Entonces yo le decía el mismo ejemplo, tomándolo como la señalética. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que es un apoyo para las personas, ya sea interna o externa. Eso, interna sobre todo. Yo con esa definición más me quedo sí, con eso, o sea, de manera interna, o sea, es para un lugar ya fijo, un espacio determinado. ¿Sí? No puedo yo, por ejemplo, la señalética poner en un espacio público. ¿Sí? No puedo poner tal vez la señalética en un espacio público. Entonces, eso quiero que me entiendan y bajo esas perspectivas, esos criterios, yo sí hago referencia entre, hay una diferencia entre señalización y señalética. ¿Sí? Bueno, listo. Quería un poco la participación por parte de ustedes. Les voy a compartir nuevamente una presentación, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar y con esa presentación finalizar, en este caso, un contenido que hemos tenido de las unidades, conjuntamente con las exposiciones que ustedes tienen el día jueves, ¿sí? Entonces, en la última unidad que en este caso veríamos sería la consulta con el público, ¿sí? Dentro de esta unidad, quería darles a conocer, en este caso, cómo ustedes pueden determinar un itinerario del transporte público. Esperemos avanzar, ¿no? Es decir, yo conocer en este caso cuál es mi demanda. En este caso la demanda vendría a ser los pasajeros, los usuarios y en función de la oferta, es decir, obviamente cuánto tengo yo como oferta, como unidades, si me avanza a cubrir las rutas que yo tengo estipuladas o no, si estoy cumpliendo o no con mi demanda. En este caso entonces conocer cuáles son esos intervalos que van a recorrer, en este caso, las unidades. Es decir, si en la mañana, como sabemos que nuestra demanda es más alta, entonces tal vez los intervalos tendrán que disminuirse. Es decir, si antes las unidades recorrían cada 15 minutos o salían cada 15 minutos, en los horarios de la mañana y de la tarde, bajo nuestra demanda, tal vez tendrán que disminuirse a 5 o a 8 minutos, es decir, para poder cubrir o para poder satisfacer esa demanda. ¿Sí? Eso esperemos llegarlo a ver. Y propiamente, como hacemos referencia al espacio público, bueno, definimos qué es el espacio público, ¿sí? De hecho, si yo les pregunto a ustedes qué es el espacio público, gente van a hacer referencia a lo que no es tal vez la propiedad privada, lo que está, en últimos casos, fuera de mi casa. Entonces, a eso mismo se hace referencia o hacemos referencia en esta parte, ¿no? Que todos, de hecho, ocupamos parte de ese espacio público en nuestras jornadas cotidianas, en nuestras actividades, y dentro de ese espacio público, pues destinamos alguna alternativa, en este caso de viaje, que puede ser caminando, en bicicleta, en transporte público. Y en este caso, ¿cuál es el uso que se da a ese espacio público? Como entidades gobernantes, en este caso, ¿cuál es el uso que le dan al espacio público? Si en algunos casos dan la misma importancia para el transporte público que para carriles bici, que para ir caminando, es decir, que existan aceras grandes. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad que se le da a ese espacio público?
¿sí? Entonces, bueno, tenemos dos definiciones ahí que nos dice: los espacios públicos son lugares de propiedad pública y de uso público, accesibles y agradables por todos de forma gratuita y sin afán de lucro. ¿Sí? Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas. Otra definición nos dice: el espacio público es aquel que cualquier ciudadano puede ocupar en algún momento del día para trasladarse, recrearse e incluso, y cómo lo han venido evidenciando la práctica, para ganar en este caso su sustento. ¿Sí? Entonces, propiamente dentro del espacio público, obviamente, como tenemos limitantes, también tenemos la libertad de realizar múltiples actividades. Entonces, en propiamente este espacio público es donde acontecen una serie de actividades que la gente realiza fuera de su vivienda o trabajo. Entonces aquí tenemos caminar, hacer ejercicio, sentarse en un parque, espacios para la ciudad diseñados en este caso para actividades sociales, actividades recreacionales o actividades que pueden ser también de descanso. Entonces de todas, de donde todas las personas tienen derecho a estar y circular libremente, ¿sí? Y clasificamos, de hecho, este espacio público como un espacio público interior y como un espacio público exterior. Propiamente los espacios interiores serán edificios de entidades públicas, mercados municipales, ¿sí? Donde obviamente son espacios públicos, pero van a estar ubicados bajo tal vez una infraestructura como tal. Y los espacios públicos exteriores, aquí sí tenemos todo lo que podemos encontrar en este caso como plazas, parques, ¿sí? Veredas, calles, puentes, todo lo que está destinado para la libre circulación, de hecho, de todos, ¿no? Sin restricción tal vez alguna, ¿sí? Aquí como les voy a pasar esta presentación, me gustaría que lo revisen, ¿no? Es un libro acerca de ciudades para la gente. Aquí de hecho está el enlace donde ustedes pueden revisar, ¿sí? Hace referencia bastante al espacio público urbano como tal, a la morfología de las ciudades, es decir, cuál es la visión que se ha venido dando en algunos casos, en algunas ciudades como Londres, en donde se ha cambiado su estructura o su forma de administrarlo, su forma de ver, privilegiando ese espacio público, haciéndolo más recreacional, dando su importancia a medios alternativos, en donde, no sé si ustedes han visto una noticia de Ambato, donde está igual con un plan inicial, es decir, para el tema de las ciclovías, que a un inicio puede ser que traiga muchas discrepancias, que posiblemente no todos están de acuerdo, ¿no? Pero si se ejecuta de manera correcta, si se da alternativas, entonces van a ver que en un futuro va a ser un ejemplo, de hecho, para todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Entonces aquí hace referencia a aquello, es decir, cómo ir cambiando un poco estos paradigmas, de esta forma de planificación de una ciudad, ¿sí? Entonces, de hecho, tal vez esto no les va a servir únicamente como conocimiento, sino tal vez luego ya en algún trabajo o algo que ustedes se desempeñen, ¿sí? Entonces, eso por favor revisarán. Aquí vamos a revisar, son dos enlaces. Aquí es una encuesta modelo para el transporte público. Déjenme ver si se puede abrir ahí. Sí están visualizando ahí una página que se abrió. Me avisan. No, ingeniero, solamente sale la diapositiva. A ver, les comparto. Ya. Bueno, son recursos adicionales, ¿no? Que, bueno, les voy a dar a conocer así brevemente. En este caso es
un modelo de encuesta que lo he tomado parece que es de una consultora sobre el transporte público, en donde ustedes pueden tomar de hecho como ejemplo, si en algún caso van a hacer algún proyecto relacionado, propiamente como les digo, tal vez en las prácticas o en un lugar donde ustedes vayan a trabajar. Entonces, bueno, aquí nos dicen, ¿no? ¿Cuántas rutas diferentes de transporte público utiliza al día para desplazarse por una ciudad? Enumere del 1 al 5 el transporte que más utiliza diariamente, siendo el 1 el que menos usa y el 5 el que más usa y el 5 el que menos usa. Entonces aquí tenemos el taxi, microbús, metrobús, bicicleta, auto propio. Esto dependiendo, ¿no? de los medios o de las alternativas que tengamos dentro de nuestras localidades. Aproximación, en este caso, ¿cuánto tiempo viajan las unidades de transporte público para desplazarse al día? Incluye solo trayectos mientras circulan por la ciudad en minutos. Aproximadamente cuánto tiempo requiere en minutos para trasladarse desde su punto de ascenso a la primera ruta de transporte público. En su opinión, ¿qué aspectos considera son los más importantes para la prestación del servicio de transporte público? Sí, entonces aquí, bueno, tenemos seguridad, puntualidad, limpieza, precio, disponibilidad. Es decir, más o menos ese es el enfoque tal vez que tendría una encuesta dentro del transporte público. Y como ustedes miran, está enfocada a conocer la percepción de la gente, tal vez. ¿Qué consideran más? Tal vez la seguridad, la puntualidad, la limpieza, la tarifa o el precio y la disponibilidad, es decir, si es que existe o no. Sí, en cuanto a tiempos, cuál es el tiempo tal vez promedio que los pasajeros pasan dentro de las unidades o que toman para coger una ruta o una línea de transporte, ¿sí? Utiliza alguna aplicación móvil para transporte público, ahora que, bueno, la parte tecnológica es una herramienta que facilita mucho este aspecto para conocer, en este caso, alternativas o rutas diferentes, ¿sí? ¿Qué más hace referencia aquí? Tal vez en el tema de seguridad, en caso de alguna aplicación que pueda tener, en este caso, un botón de auxilio, conocer los horarios, conocer las rutas, conocer, en este caso, la ubicación tal vez de las paradas, las formas de pago. Entonces, eh, es una guía, ¿no? Es una guía que ustedes pueden entrarlo y revisarlo en el caso de que tal vez en algún momento lo requieran, lo necesiten, ¿sí? Entonces esos son, como les digo, son recursos que ustedes pueden utilizar. Y este video, ¿no? Ya no vamos a avanzar a revisarlo, hace referencia a la atención de los usuarios dentro del transporte público, ¿sí? Y, a ver, déjenme ver. Y es es de México, es de una página en donde ustedes de hecho pueden realizar cursos de transporte público, si no estoy mal, en donde de alguna manera les va a servir, va a ser un complemento para lo que se ha revisado y es bastante interactivo, es decir, así como tal vez está con videos o la parte teórica, también hay actividades en donde ustedes pueden interactuar y no se les hace de hecho muy aburrido ni eso, ¿no? Bien, creo que no me voy a exceder hoy día así en el tiempo. Esto es lo que quería mostrarles, ¿no? Solo para finalizar. Es un ejemplo práctico de un recorrido de una ruta, donde nos da en este caso la longitud de la ruta, eh, a ver, nos da la longitud de la ruta, dónde empieza, dónde termina. De hecho, también me parece que nos da el tiempo de duración. Y este es un modelo también de encuesta para cuando se realiza un aforo de ascenso y descenso de pasajeros. No sé si ustedes ya lo han realizado anteriormente. Donde miren, aquí sí pueden observar, tenemos lo que es el observador, el número de línea, el sentido, la hora inicial, fecha, el nombre de la línea, las personas en parada, es decir,
cuántas personas estima en paradas o cuántas se encuentra, de hecho. Entonces, este formato, créanlo que es incluso muy general, se utiliza o muchos lo utilizan así de manera general este tipo de formatos. Obviamente tal vez va a cambiar uno o dos aspectos, pero este es el formato madre que podríamos decirlo, ¿no? Para cuando ustedes requieran hacer un aforo de ascenso y descenso de pasajeros, en donde tenemos, por ejemplo, la hora de llegada, la hora de salida, el sitio de ocurrencia, es decir, una otra diapositiva me parece que está. Bueno, miren aquí está ya completada la información, en este caso, de quién hace la encuesta, ¿sí? Bueno, no la encuesta, sino el aforo, el número de línea, en este caso, que estén realizando, el sentido en cuál están realizando, la hora en cuál inicia, la fecha, el nombre de la línea y las paradas en este caso, ¿sí? Y aquí en la siguiente me parece que está, ¿cuál era? Donde estaba ya llena. Miren, aquí está una llena, por ejemplo, donde obviamente el rato de iniciar, faltaría la hora, tenemos el sitio, es decir, el sitio o las calles, podríamos hacerlo referencia, ¿no? Donde aquí tenemos cuántos pasajeros se suben, cuántos se bajan, ¿sí? Obviamente, como es la parada inicial, no se van a bajar nadie, ¿no? Pero ya en las siguientes paradas podemos ver que se van a subir, que se van a bajar. Entonces, en base a eso podemos decir cuántos se mantienen, es decir, cuántos van dentro de la unidad en cada parada. Entonces, si se bajan, por ejemplo, 6 y se subieron 17, pero previamente ya se subieron 2, es decir, cuántos estarán a bordo de la unidad, ¿sí? Y bueno, esta es una fórmula, de hecho, para conocer los pasajeros a bordo. En este caso, pasajeros a bordo después de la parada, pasajeros que se subieron y pasajeros que se bajaron, básicamente para hallar estos los pasajeros a bordo, ¿no? Vamos a irlo así brevemente. Y el procesamiento de la información, en este caso, como nosotros tenemos que ir así en cada una de las paradas, entonces ya en la parte, en la representación, Excel nos ayuda bastante. Por ejemplo, aquí, este es un gráfico en donde nos interpreta, por ejemplo, cada parada. Entonces, aquí podrán ir viendo cuándo se incrementa, en este caso, en qué partes, en qué paradas se incrementa el número de pasajeros. Entonces, cuando tenemos el tope máximo, a eso lo podemos decir como la sección de máxima demanda, es decir, la parada o las paradas donde tenemos un número elevado de usuarios, de pasajeros, ¿sí? Esta es otra representación, miren, y aquí ya en este caso por horarios, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa en nuestros diferentes horarios? Miren, por ejemplo, aquí en esta ruta, tal vez tenemos que en el horario de 8:30 más o menos a 9:30, 9:55, es donde se presenta la mayor cantidad de pasajeros, ¿sí? Eso es una representación. Y bueno, aquí igual tenemos un gráfico en donde nos muestra en este caso los periodos de análisis. Es decir, si nosotros trabajamos, por ejemplo, de 6 a 9:55, es difícil representar todo eso. Sí, es difícil representar en este caso por cada 20 minutos, cada cierto tiempo es difícil. Entonces, lo que se hace ahí es tomar diferentes periodos de tiempo. Si miran las líneas rojas ahí, entonces a cada, por ejemplo, de 6 a 9 de la mañana, se toma como un periodo. Así de igual manera de 9 a 11:05, entonces se va tomando diferentes periodos y de esa manera dentro de esos periodos se va analizando en este caso qué es lo que pasa, ¿sí? Cuál es la hora o claro, la hora de máxima demanda. Entonces, en base a ello, ir determinando lo que les decía, los intervalos de despacho, es decir, si yo ya dividí a mi día tal vez en 5 periodos, entonces dentro del periodo número 1, ¿cuál es la hora o el periodo que tengo mayor afluencia de pasajeros? Entonces, dentro de esa hora, incrementar el número de intervalos. Sí, de hecho, aquí está la fórmula cómo hallar el intervalo, cuando en este caso tomamos ya un periodo, ¿no? De 9 a 10 y 15, nos dice.
cuya carga horaria mayor de P es de 653 pasajeros, en este caso, correspondiente a 60 minutos, en este caso de 7:55 a 8:55. Se considera además que la capacidad del vehículo es de 75 pasajeros. Entonces aquí es importante también conocer cuál es mi capacidad del vehículo, es decir, cuántos pasajeros estoy permitido llevar, tanto sentados y de pie. Entonces, en base a ello, como les digo, conocen el número de pasajeros o la demanda. Ustedes ya estipulan el horario, entonces conocen la capacidad del vehículo y podemos hallar el intervalo. Como miran, intervalo 5.85, eso vendría a ser entonces cada 5.85, y aquí ya depende del técnico, ¿no? Este 5.85, bueno, es difícil, ¿no?, que cada 5.85 salga, pero sí puede usted redondear, en este caso a 6 minutos o incluso menos, podría decir a 5 minutos, ¿no? Entonces, y ahí ya puedo yo decir, como les decía, dentro de estos 5 periodos, ir conociendo cuál es el intervalo que yo necesitaría para cada uno de estos periodos, ¿sí? Entonces, eso les quería dar a conocer. Tal vez, no sé si así dudas de manera general en cuanto a esto, sobre todo para que si alguna vez ustedes requieren esta parte, poder ayudarles, o que ustedes sientan ya decir, yo sí tengo la idea de cómo hacer eso, si, tal vez no a profundidad, pero si tengo la idea de decir, ya no hay problema, tengo que hacer esto, tengo que realizar primero el estudio, el aforo, y luego determinar, en este caso, conocer todo referente a la ruta, tiempos, recorrido, los vehículos, la capacidad del vehículo. Entonces, conocer todo eso y ya es como que buscarle tal vez una solución a alguna actividad determinada que tal vez lo pongan a hacer dentro de sus trabajos. Entonces, eso sobre todo era mi objetivo en esta presentación. No sé si ahí tienen preguntas, comentarios acerca de aquello. De los promedios, ingeniero. Los promedios. Pensé que bueno, me van a preguntar algo relacionado a eso. Bueno. No sé qué maqueta, no, ingeniero. ¿Mande? Bueno, a ver, referente a eso, no todavía está, no, tengo una parte nada más. Ustedes saben que la próxima semana ya es los exámenes y ya les daré a conocer las notas. Y, bueno, ustedes saben las tareas que no han presentado, las tareas que incluso han presentado tarde, les he dado esa facilidad. Bueno, eso ya lo hablaremos también más adelante. Ingeniero, ¿qué día nos toca el examen con usted? Me imagino de martes. Asumo que es el martes. Supongo que es el martes, debería ser el martes un examen y el día jueves debería ser el otro examen. No sé cómo nos organicen, pero ya nos dan de comunicar. Si no, pues tal vez quedaríamos para el día martes, los 2 exámenes. Es que, bueno, esperemos nos comuniquen esa parte, ¿sí? Bien. Si no tienen... Ingeniero, sobre el tema de las exposiciones, ambas exposiciones son para el día jueves. A ver, ambas. No, el día de hoy tienen de finanzas. La inflación, me parece que es el tema de la mayoría. Todas quedaron para el jueves, ingeniero. En el mensaje de chat de grupo está. Seguros. Sí, ingeniero. ¿Para qué le vamos a mentir? Revisar de gana ahí. A ver, de gerencia para el día jueves 25. Y de finanzas. Ya voy a ver. No les dije para el día de hoy la exposición. No, ingeniero, quedaron las 2 para el jueves. No van a avanzar el día jueves.
Son 2 horas. Pero aquí yo les he puesto evaluación. Bueno, hoy día tienen la evaluación. Eso sí tienen hoy día, ¿verdad? La unidad número 2. Bueno, no hay problema. Sí, aquí hemos ¿De qué ingeniero? ¿Qué ¿De materia? gerencia? ¿De gerencia o de finanzas? De gerencia. La evaluación. de finanzas. Ya no noto antes otra. ¿Mandé? No, nada, ingeniero. Es que yo parece que ya no tomó una, esta es la segunda, creo. A ver, déjenme primero finalizar ya la grabación de gerencia.